Andrea y Jonathan han liderado la implementación de las medidas COVID en sus empresas y han tenido experiencias muy exitosas que hoy estarán compartiendo con nosotros. También enviamos un afectuoso saludo a nuestros clientes de la región centroamericana, que hoy también nos están acompañando. Previo al inicio, quisiera comentarles algunas consideraciones. Este espacio tendrá una duración aproximada de 1 hora y 15 o media hora, con 3 secciones asignadas para realizar y responder consultas. Desde el inicio pueden ir anotando sus consultas en el chat o bien en los espacios asignados. Levantar su mano para hacernos a viva voz su consulta. La mano la pueden levantar en el panel inferior de su pantalla en la sección de participantes. Le rogamos que su herramienta de audio y video se mantenga desconectado durante la reunión y solo sea activada en caso necesario durante los espacios para realizar consultas. Les agradecemos que para el control de asistencia, si pueden poner su nombre y apellido y seguidamente la empresa de la que nos acompañan. Para renombrarse pueden tocar la opción renombrar que aparece al lado de la imagen de su nombre con 3 puntitos. El material que estamos impartiendo se los acabamos de enviar desde nuestra cuenta info@asesorianairi.com. Además, para su facilidad y repaso de la información, les informamos que vamos a grabar el webinar y les pasaremos el link de nuestro canal de YouTube, en donde podrán repasar la charla. Finalmente, también quisiéramos pedirles que nos ayuden a completar una encuesta al final del webinar, que tiene como fin recibir retroalimentación y conocer temas en los que a ustedes les interesaría recibir formación. Doy el paso a la palabra a Paola. Buenos días a todos, muchísimas gracias Nati por la introducción. Bienvenidos, la idea de hoy es que pues tengamos una sesión bastante provechosa. Como decía Nati, vamos a estar conversando sobre los protocolos de actuación ante casos COVID. El día de hoy, ya Nati lo mencionaba, que vamos a tener la participación muy especial de 2 empresas, de Grupo Purde y de EDICA. Jonathan, Ana y Andrea, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por ser parte de esta iniciativa. Creemos que de verdad este es un tiempo en que hay que ser solidarios y entre más pues nos unamos como sector, pues vamos a salir mejor librados de esta situación. La charla va a ir siendo bastante dinámica, va a ser un webinar un poquito distinto donde vamos a estar compartiendo entonces no solamente aspectos teóricos, sino que también vamos a estar introduciendo algunas buenas prácticas y algunas formas de implementación en que tanto EDICA, a través de Andrea Puente, como Grupo Purvi, a través de Jonathan y de Anita, nos van a estar compartiendo sus experiencias. Como decía Nati, vamos a tener 3 espacios para las consultas, desde ya pueden ir generando las inquietudes que ustedes tengan en el chat, y pues invitarlos a que no se queden con inquietudes. Bueno, lo primero que vamos a repasar, recuerden que esta es nuestra segunda entrega de un webinar sobre temas de pandemia. Tuvimos al puro inicio de la pandemia 1, ¿verdad? Donde estuvimos compartiendo cuáles eran las obligaciones de los patronos y de los trabajadores. Hoy lo que vamos a hacer es un refrescamiento de las principales medidas. Todo lo que vamos a conversar hoy debería de ser de amplio conocimiento de todos nosotros, entonces pues eso lo tenemos ya de ventaja de que lo que vamos a hablar pues no deberían de ser temas nuevos porque ya deberíamos de tener todas estas cositas que vamos a hablar hoy implementadas, pero sí vamos a hacer hincapié en algunas inquietudes que nos han llegado por parte de ustedes y que podemos pues ir solventando. Lo primero que vamos a decir es hacer este recordatorio sobre la Ley General de Salud, sobre este artículo particular, donde se nos habla de que hay que cumplir en época de pandemia, ¿verdad? En época de propagación de enfermedades transmisibles, ¿verdad? Hay que cumplir con los lineamientos que el Ministerio de Salud vaya emitiendo. O sea, todos esos protocolos, todos esos lineamientos van siendo obligatorios para nuestro sector. Es muy importante que ahí hagamos la diferenciación entre lo que son los debes de los protocolos y lo que son
los se recomienda, ¿verdad? Porque los protocolos hablan de ambas situaciones y es muy importante que ustedes las vayan diferenciando. Cuando hablamos de un debe, es algo que sí deberíamos de implementar. Puede ser que ese debe lo vayamos a particularizar con algunas condiciones muy específicas que nosotros tenemos en nuestra organización y eso es válido, pero no dejar de hacer el control específico que se nos está pidiendo. Cuando dice debe, es cumplimiento, ¿verdad? Cuando dice se recomienda, pues ya entro en un ámbito más voluntario donde puedo elegir si quiero acatar esa medida o no, ¿verdad? Entonces, eso como primer eslabón. Lo siguiente es que el MEIC ha publicado 3 protocolos, ¿verdad? Que vamos a estarlos hablando hoy, el de comercio, el de sector, el de servicios y el de el sector industria. Básicamente estos 3 protocolos son muy similares, tal vez el que más aspectos diferenciales trae es el de comercio, que por sus particularidades es un poco más amplio, más robusto y que trae más lineamientos y más aspectos a considerar. Y hay otros protocolos que también tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, el del sector construcción, del que hoy Andrea nos va a estar informando y nos va a estar comentando varias de las cosas que ese protocolo trae. Solamente que este protocolo es de otro ministerio, no es del MEIC, ¿verdad? Es del Ministerio de Vivienda, entonces es distinto. Y así sucesivamente, por ejemplo, el protocolo para el sector de turismo, pues no sería un protocolo a través del MEIC, sino a través de el sector específico, ¿verdad? ¿A quiénes nos van entonces a aplicar esos protocolos? Todos los protocolos traen una sección que es la sección de aplicación, ¿verdad? Que es importante que la revisen, en donde, por ejemplo, vamos a tener comercio, por ejemplo, nos habla de que nos va a aplicar para todo lo que son cadenas comerciales, sitios de abastecimiento de alimentos, espacio de oficinas con atención al público, centros comerciales, cines, centros de acondicionamiento físico, y aquí la lista podría seguir. Realmente es básicamente un protocolo que va a servir para todas aquellas instalaciones que de una u otra manera tengan ámbitos de atención al público y que comercialicen productos específicos, ¿verdad? Porque pasamos, si lo que se comercializan son servicios, pues entonces estamos más bien en el ámbito del protocolo de servicios, ¿verdad? Que a nivel metodológico, como les digo, son básicamente muy parecidos, pueden traer algunas especificaciones, de ahí que sí es muy importante que los puedan revisar. Lo que hoy vamos a ver es la generalidad y sí es muy importante que ustedes pues después de esto vayan a hacer una revisión un poco más detallada, más exhaustiva, de estar garantes de que el 100% de lo que el protocolo nos pide cumplir pues lo estemos implementando. Y después vamos a tener el sector industria, donde ahí vamos a tener al 100% de industrias. No hay una diferenciación del tipo de industria. Ahí estamos hablando desde las empresas, por ejemplo, que son de alimentos, a las que son del sector médico, a las que son del sector manufactura. Realmente no hay una distinción, pero estamos hablando de sector productivo como tal, en el estricto sentido de un establecimiento, centro de trabajo que produce algún bien en específico. Y después el sector construcción, que este es uno de los protocolos más particulares que tenemos. No es nada parecido al de comercio, servicio, industria, porque es muy específico a lo que tenemos en el sector construcción. Fue justamente creado por industrias del sector construcción, ¿verdad? Entonces es un lineamiento sumamente particular y que si ustedes tienen proyectos constructivos dentro de sus organizaciones, como sabemos que muchísimos de ustedes los tienen, es importante que los revisen porque el protocolo aplica tanto para lo que es las edificaciones, las viviendas, las áreas administrativas de ese proyecto, ¿verdad? Y todo en general, la gestión constructiva del sitio, del área del proyecto como tal. Entonces es importante que lo revisen. A nivel general, los protocolos básicamente traen estos 4 aspectos que son en los que nos vamos a enfocar hoy, y tal vez algo que no he mencionado y que también es importante es el tema de los lineamientos.
los lineamientos que el Ministerio de Salud ha estado emitiendo, que nosotros les pasamos comunicando frecuentemente cuando hay una actualización, son la base a partir de la cual se generaron los protocolos, ¿verdad? Entonces el lineamiento básicamente es un listado de medidas que yo debería de implementar en mi organización o en lo específico de lo que es el lineamiento regula, ¿verdad? Y ya el protocolo viene a estipular esos debes, ¿verdad? El lineamiento es un poco más general y es en el protocolo donde ya tal vez se aterrizan algunos requisitos que si quisiéramos pudiéramos decir de tipo legal que ya sí hay que venir a cumplir. Básicamente todos hablan de estos 4 aspectos que son esenciales. El tema de las medidas sobre higiene y desinfección, que en eso Sarita nos va a estar exponiendo el tema sobre aspectos de logística y organización en el centro de trabajo, y ahorita vamos a ver de qué se trata eso, las actuaciones sobre qué hacer ante casos confirmados y sospechosos, ¿verdad? De trabajadores que ya podamos tener directamente en nuestro centro, y el tema de comunicación. Entonces, pues el webinar lo vamos a estar enfocando en todo esto con las intervenciones de los compañeros de PURDI y los compañeros de DEDICA. A continuación, entonces, le cedo la palabra a Sarita para que ella nos comente sobre este tema. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Paola. Yo les voy a hablar sobre las medidas de higiene y desinfección desde la perspectiva de los protocolos que mencionaba Paola y también de los lineamientos. El primer aspecto que me gustaría abordar es el acceso a los implementos de limpieza que debemos tener en la organización. No sé si podemos pasar la diapositiva. Perfecto. Estos son los subtemas en donde vamos a tratar. Vamos a tratar todo lo que es el acceso a los implementos de limpieza, cómo debemos hacer la asignación de responsables a nivel organizacional, el procedimiento de limpieza y desinfección que tenemos que tener en nuestras organizaciones y algunas especificidades importantes para lo que son los vehículos, las personas con discapacidad que podamos tener en la organización y también las salas de lactancia. Es importante considerar que ahorita vamos a tener la participación, como nos decía Paola, de nuestros compañeros que nos han hecho el favor el día de hoy, tanto de la empresa PURDI como de DICA. El primer punto que vamos a tratar es el acceso a los implementos de limpieza dentro de la organización. En este punto es muy importante considerar que los productos que vayamos a emplear para la limpieza de nuestra organización deben contar con registro sanitario. Este es un requisito muy común que tenemos mapeado en todas las empresas que ya llevan un proceso con nosotras como NAIRI y que requieren una evaluación de requisitos legales en donde les mencionamos que para poder asegurar que el producto que vamos a utilizar para la limpieza sea un producto que es tanto seguro para la perspectiva ambiental como para la perspectiva de la salud de los trabajadores, tiene que contar con su respectivo registro sanitario. Este es un requisito que debemos considerar. El siguiente requisito es que para poder permitir el ingreso a las instalaciones del personal, debemos contemplar, por ejemplo, la desinfección mediante pediluvios. Un pediluvio viene siendo una alfombra en donde se usa algún ingrediente sanitizante para el ingreso previo a las instalaciones. Este requisito se recomienda también para todos aquellos lugares que van a atender personal externo o clientes. Debe considerarse además que debemos tomar todas las medidas que ya conocemos y hemos escuchado en múltiples ocasiones sobre la distancia. Por ejemplo, si vamos a tener un flujo constante de ingreso a la organización, debemos ofrecer la posibilidad a las personas que vayan a ingresar de lavar o desinfectar sus manos, ya sea empleando agua y jabón, como el procedimiento de lavado que conocemos, o ya sea mediante alcohol en gel y señalizar las distancias. Por ejemplo, si vamos a tener algún flujo de personal que está ingresando, señalizar las distancias que deben respetarse durante el ingreso. También es recomendable considerar la toma de temperatura del personal o de los clientes cuando vayan a ingresar a nuestra organización. El siguiente punto importante a tratar es el procedimiento de limpieza y desinfección que debemos tener en la organización. Para este tenemos las actividades para el lavado, enjuague y secado que debemos considerar. Podemos pasar la presentación, por favor. Nada más.
Para el procedimiento de limpieza y desinfección debemos considerar en las actividades para lavado, enjuague y secado que el lavado de manos que debemos realizar es un lavado profundo, no un simple enjuague. Esto significa que debemos recordar que el tiempo recomendado debe de ir de 45 a 60 segundos o un minuto completo, que es el mismo tiempo que nos lleva cantando la canción Cumpleaños Feliz que todos conocemos 2 veces. Debemos considerar para la limpieza abarcar la totalidad de nuestras manos y el antebrazo siempre que sea posible. Para el secado de manos, y este aspecto es muy importante, hemos recibido muchas dudas de ustedes al respecto, es importante que los lineamientos nos recomiendan el uso de toallas u otros dispositivos para el secado. En ningún lugar se menciona la prohibición de usar el secador mecánico. Sin embargo, el secador mecánico puede funcionar como un dispersor de partículas, pero no está prohibido su uso. Las actividades para la desinfección con productos eficaces contra el virus nos llevan primeramente a aclarar un punto muy importante que se ha generado muchas dudas al respecto, y es la diferencia entre lo que es la limpieza y la desinfección. La limpieza se refiere propiamente a la acción mecánica de retirar la suciedad de una superficie, como por ejemplo cuando podemos ver que alguna mesa está sucia, entonces mecánicamente removemos el polvo de la superficie. Sin embargo, la desinfección es el proceso que nos permite retirar los microorganismos, bacterias o virus que pueden estar vivos en una superficie. Es importante considerar en este mismo aspecto que la limpieza es una acción inmediata, mientras que la desinfección requiere que el producto que vayamos a usar para la desinfección repose sobre la superficie un término de tiempo determinado que nos permita después removerlo y asegurar que al momento de removerlo estamos removiendo además todo lo que es la suciedad o los microorganismos que pueda tener la superficie. Ahora bien, el alcohol, el desinfectante, el cloro o cualquier producto que vayamos a emplear para hacer esta desinfección debe usarse según las concentraciones que han sido recomendadas por el Ministerio de Salud y que también podemos encontrar en la ficha de información que viene generalmente en la parte de atrás del producto. ¿Qué implementos funcionan? Este aspecto es muy importante. Los productos van a funcionar de acuerdo a la función de composición y concentración de cada uno de ellos. Por ejemplo, para realizar una limpieza general requerimos una parte en 100, por ejemplo. Entonces, si yo voy a hacer la limpieza con cloro, debo usar una parte de cloro por 99 partes de agua. Si yo voy a usar la limpieza en superficies que sé que han sido contaminadas con virus o que sé que han sido expuestas a algún tipo de contaminación personal, entonces voy a usar 15 partes en 100. Para todo lo que son baños y pisos, la concentración adecuada es de 5 partes en 100. En los baños es importante considerar que para los baños y cambiadores y cualquier otro lugar en donde, por ejemplo, yo tenga el almacenamiento de lockers, debemos hacer una limpieza integral de todas las áreas. Esto incluye inclusive los espejos, por la razón de que al ser un lugar que está muy lleno de personas, puede promover la contaminación. Se recomienda además en este aspecto el uso de utensilios descartables a fin de no reciclar la contaminación, sino que simplemente usamos algún instrumento de limpieza, lo descartamos y con eso garantizamos o por lo menos aseguramos una menor posibilidad de infectarse. Sin embargo, si por razones de la organización vamos a emplear utensilios de limpieza que son reutilizables, como por ejemplo la esponja para la limpieza de los pisos, este utensilio debe ser sometido a su propio procedimiento de descontaminación, lavado y desinfección completamente por aparte. Finalmente, en este aspecto se recomienda que todos los implementos de limpieza reutilizables descansen, de ser posible, en una solución sanitizante. Seguidamente, en las actividades para la limpieza y desinfección del lugar de trabajo, debemos recordar que se debe asignar un personal responsable para verificar la limpieza del establecimiento, o en este caso de la organización o de sus diferentes áreas. Se debe documentar y registrar todas las limpiezas que se efectúen. Estas limpiezas deben de preferencia realizarse cuando el personal o la clientela que vayamos a tener no se encuentre en las instalaciones. Para la identificación de puntos críticos de control, debemos realizar un mapeo dentro de nuestras organizaciones que nos permita determinar cuáles son los puntos críticos de control que han sido identificados. ¿Qué es un punto crítico de control? Bueno, aquellas áreas que tienen un gran flujo de personal, un flujo de personas o que por la naturaleza del proceso efectuado van a requerir una amplia concentración de personas, que son los que mayoritariamente están obviamente expuestos a las gotículas en el aire
y que son superficies de alto contacto. Además, es importante contemplar, que es algo que generalmente se nos escapa, que todas las superficies de contacto también son, además de las perillas, pasamanos y tomas, como hemos estado escuchando, los datáfonos, por ejemplo, los dispensadores de tarjetas o recibos, las máquinas recibidoras de dinero. Cuando ingresamos a las organizaciones, por ejemplo, cuando hacemos el marcado de que llegamos, estas son superficies de alto contacto, y los implementos de uso común en los escritorios. Para la identificación de estos puntos comunes es importante que cada organización pueda asignar a un responsable encargado. En cuanto al manejo del personal, es importante considerar que todo el personal debe estar capacitado en el conocimiento de los lineamientos y protocolos que nos esté indicando el Ministerio de Salud y en el correcto y apropiado uso del equipo de protección personal. El tema de manejo de residuos lo vamos a abordar más adelante con Paola. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo debemos hacer la sensibilización de nuestro personal? El personal debe conocer algunos aspectos muy importantes. Por ejemplo, ¿cómo se hace una limpieza profunda de las áreas? ¿Cuáles son las nuevas rutinas de limpieza? Es importante porque muchas organizaciones, particularmente aquellas que nos están viendo y son del sector alimentos, ya tienen una serie de rutinas de limpieza establecidas. Sin embargo, a raíz de la situación que estamos viendo con la pandemia, estas rutinas de limpieza deben reforzarse. Entonces es importante que el personal conozca cómo van a ser estas nuevas rutinas. ¿Cuál es el equipo de protección que debemos usar? ¿Cómo se debe utilizar? ¿Cómo debo retirarlo al finalizar la labor? ¿Y cómo debo disponerlo? ¿Y cuáles son las características de los productos de limpieza que vamos a utilizar? No solo sus características en cuanto a la limpieza, sino qué riesgos nos puede derivar a nosotros y al ambiente un mal uso de estos productos. Además, cómo debemos almacenarlos y cómo debemos disponerlos al final. Recordemos que todos los productos entonces químicos que utilicemos, al final debemos también ser responsables de la manera en los que vayamos a descartarlos. Es también sumamente importante que todas las capacitaciones que vayamos a ejecutar con el personal sean documentadas y que mantengamos los registros vivos, los registros activos. Por ejemplo, si tenemos personal que va a entrar a la organización o personal que va a ser recién entrenado, debe tenerse un registro de todas aquellas capacitaciones que este personal requiera o que haya recibido en materia de COVID. Siguiente diapositiva. En este momento le vamos a ceder la palabra a nuestros compañeros de PURDI que nos van a comentar un poco sobre este tema. Buenos días. Hola, Jonah, buenos días. Te escuchamos bien. Adelante. Perfecto. Buenos días a todos. Bueno, sí, como ya me presentaron, soy Jonathan de parte de Purdy Motor. Con respecto a la rutina de limpieza que utilizamos en nuestra organización y que se implementa en todos nuestros emplazamientos, son 21 en total distribuido el país. Lo que hicimos fue implementar la rutina de limpieza que está allá, donde nos dimos a la tarea de indicar la frecuencia en que debía de hacerse dependiendo del área o dependiendo de los sitios que tenían que limpiarse. Y quien iba a realizar la limpieza va a ser el contratista o personal de limpieza. En el 90% de las sucursales de Purdy tenemos una empresa que es subcontratada, que son los que se encargan de hacer toda la limpieza de la institucional. Entonces, ellos son los que limpieza. Entonces, por ejemplo, en el tema de servicios sanitarios, se establece que se debe hacer cada 3 horas y que el responsable va a ser el contratista o el personal de limpieza. Entonces, como les digo, el 90% va a ser el personal de limpieza que es subcontratado. Esta rutina de limpieza y las frecuencias que estamos recomendando vienen de la guía de continuidad del negocio del Ministerio de Salud. Entonces, lo que hicimos fue darle un
hablar en los términos de PURDI. Entonces, por ejemplo, que referimos a nuestros comedores o sodas dentro de PURDI. No hablamos de sodas, sino que hablamos de PURDI amigo. Entonces, en la guía hablaba de comedores. Entonces, lo que hicimos fue tropicalizarlo a los términos de PURDI. Entonces, baños, ingreso a PURDI amigo, puertas de oficinas y salas de reuniones. Esto es lo que tratamos fue igual con todas las guías que consultamos, porque también consultamos guías de Chile, guías de España, guías de Colombia, de algunos otros países, igual fue hablarles en los mismos términos con los que hablamos en la compañía para que fuera un lenguaje de organización. Porque desde la sede central que está en Uruca es donde se formulan todos los protocolos y guías, y desde acá se dan las directrices para todos los 21 emplazamientos de la institución. Entonces, esta rutina de limpieza está basada principalmente en esta guía, y así se distribuye para los demás. Todo el personal recibe su entrenamiento, que va a estar dirigido principalmente por la empresa subcontratada, y todo está bien documentado, y de hecho está exhibido en los diferentes áreas. Está colocado con un papelito, dice cuándo se hizo la limpieza, la desinfección, y quién fue el personal que lo tuvo a cargo de realizarlo. En algunos sitios también lo asume la persona, por ejemplo, escritorios o teclados, toallitas estas que son de alcohol, ya se me olvidó el nombre, pero estas toallitas húmedas que también están a disposición del personal para poder hacer la limpieza. Y también disponemos de dispensadores de alcohol y gel en los diferentes sitios. Podemos realizarlo, básicamente esta es nuestra rutina de limpieza. Como les dije, en resumen, está basada en la guía de continuidad de negocio del Ministerio de Salud. Si Muchas gusta, gracias, Jonathan. Continuamos. También hablando sobre sensibilización en medidas de higiene personal, como les comentaba antes, es importante que tengamos en consideración el hecho de no compartir objetos personales. Hemos escuchado mucho sobre la desinfección de las áreas comunes, tenemos el ejemplo de PURDI que nos acaban de mencionar. Sin embargo, hay algunos objetos personales y que no deben compartirse, considerando que pues en algunos casos algunas personas son asintomáticas y no tenemos el conocimiento de dónde estuvieron estos objetos, como por ejemplo la pasta de dientes, cremas corporales, desodorantes, maquillaje y concretamente dentro de nuestras organizaciones lo que son las vajillas de alimentos. Ahora bien, ningún objeto de escritorio debería compartirse, sino que deberían ser de uso meramente personal. Por ejemplo, los lapiceros, las grapadoras, los audífonos. Y finalmente, en la sensibilización de medidas de higiene es indispensable recordarle al personal que ya no podemos saludarnos, por ejemplo, de mano, ya no podemos saludarnos de abrazo y debemos evitar al máximo el contacto físico. Esto porque en algunas organizaciones nos pasa que hemos recordado la importancia del distanciamiento físico al inicio de la pandemia, pero es un tema que debe mantenerse recordándose constantemente. Siguiente diapositiva. Le cedo la palabra a Paola. Gracias, Sarita. Bueno, ha sido bastante provechoso, creo yo, todo lo que hasta el momento hemos ido repasando, porque como mencionábamos, ya todos son aspectos que pues ya todos deberíamos de tener implementados. Tal vez de todo lo que Sara ha expuesto hasta el momento, creo que algo que es muy valioso de rescatar es la utilización de productos de limpieza que estén registrados ante el Ministerio de Salud. El registro de verdad que es algo muy importante que nos garantiza que el producto sirva para lo que lo compramos y que sea un producto seguro, ¿verdad? Entonces, eso es un tema súper, súper importante.
Eso por ahí, también el tema de todo lo que fueron las rutinas, ¿verdad? El tema de la tropicalización que nos hablaba Jonathan, también es sumamente valioso que nos lo llevemos, porque sí hemos notado que algunas organizaciones tienen alguna tendencia de tomar las guías y simplemente decir, bueno, este es mi protocolo, y hacen como un copy-paste, que no está mal, pero que siempre es importante ese proceso de tropicalización, ¿verdad? Y pues ahora, en todo esto que Sara nos estaba mencionando sobre el tema de la sensibilización, que al final es el otro tercer gran rubro, ¿verdad? De cómo yo transmito a mi personal la importancia de que por favor, de verdad, hagan un proceso consciente de lavarse las manos y demás. Pues vamos a escuchar a Andrea. La pregunta que tenemos para Andrea de EDICA es básicamente, y poniendo tal vez en contexto, EDICA es una empresa constructora que tiene miles de personas en su proyecto, personas de todo tipo, ¿verdad? Desde ingenieros que tienen un alto nivel de formación hasta personal operativo, cuyos niveles de escolaridad no necesariamente pues son elevados, ¿verdad? Algunas personas no tienen tanto nivel de escolaridad. Entonces, es un reto el tema de la sensibilización y realmente, Andrea, ¿cómo podríamos calar entonces en ese personal, ¿verdad? Sobre la importancia de estas medidas de higiene y desinfección en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué tips nos podrías dar? Hola Paola, bueno, primero que nada muchas gracias por invitarnos y por hacer que EDICA participe. Realmente el sector construcción es un sector que se puede catalogar como difícil o un poco complicado, ¿verdad? Como vos lo mencionás, por el personal que forma parte de los proyectos. EDICA en este momento, en las construcciones que tenemos alrededor de 1.450 personas. Y uno de los grandes retos era cómo hacíamos para llegar con este tema a todas esas personas, ¿verdad? Y que además fuera una comunicación bastante clara para ellos. Entonces, y bueno, y que también teníamos ciertos retos o ciertos inconvenientes que además debíamos enfrentar, porque ya no podíamos sacar a todos los trabajadores al mismo tiempo o sectorizar los equipos de trabajo, no sé, unir 12 empresas subcontratistas y capacitarlos a ellos, sino que además debíamos de cumplir el tema de distanciamiento social, cómo hacíamos para organizar las capacitaciones de manera que con el poco espacio que tenemos a veces en los proyectos, podamos cumplir con el distanciamiento de 1.8, 1,5 metros, ¿verdad? Entre una y otra persona. Entonces, bueno, incluso hasta cómo hacíamos el registro de esas personas que asistían a la capacitación, porque llegó un momento en donde nos dijimos que prestarnos el lapicero para firmar la hoja de asistencia tampoco era una buena práctica, ¿verdad? Pero eso iba saliendo conforme todo este tema de la pandemia ha ido avanzando y conforme a lo que hemos ido viendo y la experiencia que hemos ganado. En realidad, la sensibilización del personal, el Departamento de Salud Ocupacional siempre ha sido uno de sus fuertes, ¿verdad? Cómo llegar a sensibilizar al personal para que comprendan las medidas de seguridad en la construcción, las medidas ambientales, pero bueno, este tema ya pasaba a otro ámbito porque es un tema también como de higiene, ¿verdad? Y uno a veces pensaba, bueno, ¿cómo les voy a explicar cómo lavarse las manos? Si básicamente es lo importante de todo esto, ¿verdad? Y uno puede suponer que todos sabemos cómo lavarnos las manos. Entonces, en muchos proyectos lo que se hizo fue que la persona a cargo de las capacitaciones les enseñaba a los trabajadores. Se ponía él de ejemplo de cómo lavarse las manos, que cómo debían utilizar el jabón, cuánto tiempo debían de durar. Recordarles constantemente el lavado de manos, no solo cuando paraban a tomar café, a almorzar, ¿verdad? Sino que constantemente, como vos lo decís, o sea, la construcción no es un ambiente de trabajo limpio, ¿verdad? Siempre hay polvo, siempre hay muchos residuos que a pesar de que se están moviendo, siempre están ahí. El contacto de las personas a la hora de trabajar es prácticamente hombro a hombro. Es muy difícil aplicar el distanciamiento en esas condiciones. Entonces, incluso aparte de la sensibilización de
en la que nos hemos apoyado mucho a nivel, digamos, de gobierno, que todas las medidas que ellos nos indican, que todo lo que debemos de hacer, nosotros tratamos de reforzarle la importancia de este tema, no solo por un tema personal, sino también que si al final las personas se contagian, van a llegar a sus casas y contagiar a sus familias, ¿verdad? Como que trasciende al ámbito familiar. Entonces, también por ahí hemos intentado como direccionar un poco el mensaje y hacerles ver la importancia de la aplicación constante de estas medidas. Y realmente pienso que en todos los proyectos se han tenido protocolos desde el inicio, o sea, desde que se dio inicio a esta pandemia en marzo, o sea, desde que se declaró emergencia nacional y demás, sí se han estado aplicando los procedimientos y tenemos personal prácticamente que constante recordándole cómo lavarse las manos. Un día de estos que hice visita a un proyecto, una de las muchachas, de las coordinadoras de seguridad, ella me decía, bueno, Andrea, yo a veces me pongo aquí a la par de ellos en el momento que salen a almorzar para decirle, lávese las manos, no duró tanto, ocupa ponerse más jabón, ¿verdad? Como a ese nivel, ¿verdad? Porque también es un compromiso de nosotros como empresa hacia ellos y tener su bienestar, ¿verdad? Claro, realmente muy retador, ¿verdad? Yo creo que para un sector como el de ustedes es realmente retador, por lo que hablábamos, porque no necesariamente el nivel de escolaridad nos lo permite, pero lo segundo es el volumen de personal. O sea, al final no es lo mismo cuando yo tengo una organización de 100, 200 colaboradores a cuando estoy en un proyecto de 1000, 1500 personas. Entonces, pues, bueno, muchísimas gracias. Creo que rescato Perdón, Pau, entonces... nada más, lo último que agregar, además del volumen, es la rotación del personal. Claro. Claro, porque hoy cambias, hoy capacitas y mañana ya cambias de personal otra vez y tienes que volver a empezar. Pero bueno, creo que de lo que mencionas, de lo que las experiencias que nos podemos al final llevar, entonces podemos resolver el tema de la visibilidad, o sea, pasar del afiche tan bonito que nos preparó el Ministerio de Salud a algo práctico, a algo ejecutable, ¿verdad? Donde entonces las personas puedan realmente entender cómo es que debería realizarse ese lavado de mano y el reforzamiento, ¿verdad? O sea, el tema del reforzamiento, estar ahí, como decís, que en el almuerzo ir a inspeccionar, estar a la par de ellos, ¿verdad? Creo que al final eso es una de las claves. Otras organizaciones también lo que han hecho en esto es generar señales sónicas, ¿verdad? Donde entonces tal vez suena como el de ingreso o el de salida, ¿verdad? Entonces suena también una alarma que nos dice es tiempo de irnos a lavar las manos. Y pues sí hay que cuidar eso porque hay que hacerlo también seccionado para evitar las aglomeraciones. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Seguimos acá con la... continuar yo en esta parte de lo que sería el manejo de residuos. Esto es básicamente un repaso, como les decíamos al inicio. Nosotros, esto es el afiche que ya les pasamos sobre qué deberíamos de estar haciendo con estos residuos. Básicamente, si lo vemos, es el tema de identificar, ¿verdad?, la cantidad de residuos que eventualmente se nos pueden estar generando en las diversas áreas de trabajo. A hacer un proceso también de capacitación al personal sobre cómo debería de ser esa separación de los residuos, a dónde deberían de colocarse de manera correcta, y el proceso también de actualización del programa de gestión integral de residuos, que no deberíamos de dejarlo de lado, ¿verdad? Al final estos terminan siendo residuos ordinarios, pero sí es importante que lleguemos a la especificidad en el plan de gestión integral de residuos de indicar que tenemos, por ejemplo, mascarillas, guantes, caretas, etcétera, ¿verdad? Equipo que es descartable y que deberíamos de tenerlo ahí indicado. Algo que ha sido como la duda desde el inicio de la pandemia y que fue hasta hace como unos 15 días que ya el ministerio lo logró ya resolver, era el tema de si el residuo como por sí mismo era un residuo ordinario o era un residuo infectocontagioso. Vamos a ver, ellos al final dicen, o vamos a repasar tal vez primero el concepto de un residuo infectocontagioso. Básicamente un residuo infectocontagioso es aquel que tiene virus, que tiene microorganismos y que esos virus y microorganismos tienen la capacidad de seguir infectando, ¿verdad? La realidad es que nuestras mascarillas, pues por supuesto, podrían caber muy bien en ese concepto. Sin embargo, el ministerio nos ha dicho que, aunque eso es así, la realidad también es de que el virus no tiene larga vida sobre la superficie.
Entonces, que si nosotros logramos tener 2 recipientes de residuos, uno para lo que se llevaría lo no valorizable, digamos, del servicio, por ejemplo, municipal, y otro específico solo para equipo descartable, ¿verdad? Igualmente podemos desecharlo como un residuo ordinario. Entonces, eso es pues lo primero. Lo segundo es los cuidados que ese recipiente, ¿verdad? Debería de tener, que el tema del pedal, que ojalá evitar la manipulación, y también la necesidad de que, aunque lo vayamos a descartar como un residuo ordinario, sí le tengamos el cuidado de una doble bolsa, ¿verdad? Porque eso nos permite todavía aislar mucho más ese residuo. A nivel de lo que sería la recolección, pues la bolsa debería seguir muy bien cerrada, ¿verdad? No deberíamos de apretar nunca la bolsa como para generarle, digamos, como para disipar el aire, porque eso pues podría traer partículas al aire que podrían estar contaminadas. Y el equipo de protección personal debería de ser un implemento que tengamos muy presente. Posteriormente, el proceso de limpieza del recipiente es parte de lo que deberíamos de aplicar, y el tema de los registros. Esto no lo mencioné antes, y cuando estaba haciendo el repaso de las cositas que Sara nos dijo, eso es muy importante. Vean, los registros de limpieza, guárdenlos y no los menosprecien, porque son esos registros de limpieza los que mañana van a ser la evidencia para que un Ministerio de Salud no nos cierre, ¿verdad? Porque ahí nosotros vamos a decir, no, vea, ya nosotros implementamos limpieza profunda en estas áreas, entonces no nos cierre, ¿verdad? Porque ya hicimos los protocolos y ya generamos las medidas. Pero si no tenemos esas evidencias, o esas evidencias son deficientes, podríamos llegar a tal vez tener un problema de esta naturaleza. Entonces, todo lo que son registros de sensibilización del personal, registros de las limpiezas de las áreas diarias, de las áreas semanales, y en general todos estos documentos que se están generando a causa de esta situación, no los descartemos, tengámoslos ahí a mano, porque realmente pueden ser de mucha utilidad. Y ahorita Sarita nos va a continuar comentando algunas especificidades en cuanto a la limpieza para lo que son vehículos, personas con discapacidad, y una mención rápida a lo que son salas de lactancia. Adelante, Sarita. Muchas gracias, Paola. Voy a abordar entonces directamente las especificidades de acuerdo a los vehículos. En los vehículos, además, vamos a tener la intervención de Grupo Purdy, que nos va a comentar un poco directamente de la experiencia de ellos. Lo más importante respecto a la limpieza de los vehículos es considerar que debemos definir una limpieza interna de los vehículos, especialmente cuando vamos a iniciar un viaje. Recordemos que estos son aspectos que tal vez previamente a la pandemia no los teníamos tan considerados, pero ahora, al representar el vehículo un lugar en donde vamos a tener una cierta concentración de personas, entonces debemos considerar estas limpiezas. Esta desinfección debe ser diaria para los equipos de transporte de personal y para aquellos vehículos que tengamos que sean transporte de productos terminados de alimentos. Debemos limpiar las áreas comunes, como les mencionaba antes, que es una área común dentro de un vehículo: las manijas de puertas, los asientos, cinturones, volantes, cualquier otro dispositivo que sepamos que es de común, y tener en el interior del vehículo artículos de limpieza, alcohol en gel, desinfección, o inclusive algunas organizaciones que han tenido pues la posibilidad de instalar un pequeño lavado de manos dentro del vehículo. Finalmente, debemos revisar el buen funcionamiento del aire acondicionado. Aquí entonces le voy a ceder rápidamente la palabra a Jonathan o a Ana, a Ana Campos, Sí. de parte de Purdy. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros buscamos la seguridad tanto de nuestros colaboradores, como hemos venido trabajando en este proceso, pero también, al ser una empresa de industria automotriz, el vehículo para nosotros también, no solamente el de flotilla interna, sino el de nuestros clientes, necesita tener una limpieza tal y como lo indica el ministerio, y también nuestras medidas o protocolos internos, ¿verdad? Entonces, acá en la imagen que estamos observando, hemos definido 16 puntos en los que los vehículos, tanto nuevos, usados, de nuestros clientes que vienen a nuestros talleres a mantenimiento, tienen que tener esta revisión una vez que llegan y una vez que se van. Entonces, tiene 2 limpiezas en este proceso, ¿verdad? Lo realizamos 2 veces durante la estadía de nuestros clientes. ¿Qué es lo que buscamos? Por ejemplo, si un cliente viene a hacer alguna revisión a nuestros talleres,
necesita sentirse seguro, ¿verdad? Entonces nosotros transmitimos esa seguridad a través de todos los protocolos que implementamos. Todos nuestros asesores de servicio, nuestros asesores de ventas conocen este proceso, al igual que doña Andrea nos mencionaba en el espacio anterior. Los colaboradores son los principales que tienen que conocer cuáles son las medidas que vamos a implementar en cada una de nuestras áreas, para que ellos sean los que repliquen estas buenas prácticas y con esto podamos seguir teniendo un negocio sostenible, ¿verdad? Y obviamente le demos la continuidad al negocio. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Seguridad tanto interna como externa. Y los vehículos, como lo mencionaba Sarita, también son un foco en el que muchas personas se suben, en los que tenemos que utilizar tal vez un medio de distribución de repuestos. Entonces un chofer va hoy, otro chofer le toca conducir mañana. Entonces eso nos permite que estas medidas que realizamos nos aseguren que cada persona que va a ingresar a este vehículo se sienta con la tranquilidad y seguridad de que están con todo el proceso de desinfección adecuado. Podemos continuar. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, exacto, pasaríamos a Andrea. Gracias. Sí, como un pequeño, digamos, aporte sobre este tema, nosotros en uno de los proyectos que tenemos actualmente lo que hacemos es desinfectar todos los vehículos que deben de ingresar al proyecto. Se desinfecta todo el vehículo y ya posteriormente puede ingresar, como pueden ver, desde equipos de construcción que llegan propios de la empresa nuestra, como de subcontratistas o personal si llega en bicicleta, o siempre pasan por una desinfección para evitar el ingreso, digamos, de algún virus o cualquier cosa a la construcción, ¿verdad? Que resulta bastante complicado porque de igual luego las personas se acercan, lo tocan, ¿verdad? Pero sí hemos implementado esta medida últimamente en los proyectos. Perfecto, muchas gracias más bien entonces por estos aportes tan valiosos que nos permiten ver cómo lo han implementado directamente en las empresas. Para finalizar esta área les voy a comentar un aspecto muy importante que probablemente no tenemos todos contemplado y son las medidas de limpieza que nos incluyen los protocolos para los implementos que utilicen las personas con algún tipo de discapacidad. En este aspecto concreto se nos divide en 3 diferentes áreas que son para las personas con discapacidad móvil, las personas con discapacidad visual y las personas con discapacidad sonora. Los puntos muy concretos e importantes son los siguientes. Una persona con discapacidad móvil debemos asegurar la limpieza de su silla de ruedas, considerando sobre todo que es un dispositivo que está en constante manipulación, tanto con las manos y constante manipulación con el suelo. Se recomienda que las organizaciones, si ya tienen identificado, por ejemplo, que tienen a un personal con este tipo de discapacidad o que si, por ejemplo, pueden recibir clientes con algún tipo de discapacidad, valoren la posibilidad de tener a un personal encargado que nos ayude con todo este procedimiento de limpieza para este tipo de población. Seguidamente, para una persona con discapacidad visual es importante contemplar la desinfección de lo que son los bastones y las correas. En caso de que esta persona tenga un perro lazarillo, es importante que le podamos facilitar una limpieza al animal en lo que son sus patas. Esta limpieza nunca debe realizarse con algún producto químico, considerando que las patas pues, son partes sensibles del animal y debemos, si vamos a asistir a esta limpieza, debemos realizarla de manera en la que no perturbemos al animal, no lo toquemos mucho para que el animal no se distraiga de su objetivo principal. En ese aspecto también es importante considerar que el dispensador de alcohol en gel debe estar a una distancia de 80 centímetros del suelo como referencia para que sea más fácil de identificar para la persona que tenga pues este tipo de discapacidad. Finalmente, y en este aspecto, las personas con discapacidad auditiva debemos garantizarle la desinfección de sus celulares porque este es el medio principal que ellos utilizan pues para poderse comunicar. No se recomienda en el caso de que vayamos nosotros a estar en contacto con estas personas el uso de mascarilla. ¿Por qué? Porque una mascarilla o una cubrebocas nos va a impedir a nosotros hacer, o a este tipo de personas, hacer la lectura apropiada de los gestos y de los labios, que son un medio sumamente importante para su comunicación. En este caso,
caso lo que se recomienda es que podamos reemplazarlo por una careta transparente. Finalmente, y es parte de lo que nos estaban mencionando antes, directamente Purdy, un objeto tan de uso común como por ejemplo un lapicero puede convertirse en un foco de contaminación si lo estamos pasando. Entonces, si la persona sorda requiere un lapicero o un lápiz como medio de comunicación, debemos asegurar que este dispositivo se desinfecta antes de su uso y después del mismo. Perfecto, ahora pasamos entonces al periodo de consultas. Nati, creo que nos han ido llegando varias consultas al chat. No sé si nos puedes ayudar a indicarlas. Creo que hay una consulta de una persona PBS que nos hizo una pregunta, pero no nos indicó a cuál de las dos empresas estaría dirigiendo su inquietud, si a Purdy o a Edica, para que tal vez nos ayude. Nati, tal vez mientras vamos avanzando con las consultas. Claro que sí. Nos llegan las primeras 5 preguntas. Vamos a iniciar con la de Nancy, que nos indica la empresa. ¿Cuáles medidas han implementado en las áreas donde se dificulta respetar el distanciamiento social? Perfecto. Y creo que esa tal vez Andrea nos podría ayudar con la inquietud. Sí, bueno, nosotros por la actividad por las actividades que se realizan, hemos tratado, o sea, lo que se ha tratado es que, y realmente lo hemos logrado, es que en áreas comunes, en donde, por ejemplo, áreas comunes llamamos como bodegas, vestidores, comedores, servicios sanitarios, se respete esa distancia recomendada de 1.8 metros. Sin embargo, en el momento de la ejecución de las actividades, es muy difícil porque la construcción se trabaja hombro a hombro. No podemos, por ejemplo, pedirle cuando están montando formaleta, que solo una persona monte el panel de encofrado, o sea, ocupan a varias personas que tal vez tienen que estar cerca por el peso de la misma, o cuando se está trabajando en una columna, se ocupan a 2 personas las cuales están frente a frente. Entonces, en ese momento nosotros entendemos la naturaleza de la actividad y no podemos evitarlo, ¿verdad? Porque si no también estaríamos expuestos a otros riesgos y a otros accidentes que se pueden generar en la construcción. Entonces lo que hemos hecho es que en esos momentos donde no podemos respetar la distancia, reforzar el tema del lavado de manos. Una medida importante que hemos estado implementando, que en realidad tenemos como alrededor de mes y medio tal vez de haberla implementado, es que todo el personal debe utilizar mascarilla, bueno, cubrebocas. Entonces, también hemos ido como implementando eso en todos los proyectos, de manera que cuando necesitan realizar esos trabajos diarios, tengan el cubrebocas siempre puesto. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué otra pregunta tenemos, Nati? Sí, la siguiente pregunta sería de Rosalía Muñoz Rodríguez, de Compañía Frutera La Paz. ¿Cómo hacen, por ejemplo, en el sector construcción para capacitar al personal de nuevo ingreso? ¿Les leen todas las publicaciones del Ministerio de Salud o le hacen tipo resumen? Gracias. Bueno, nosotros como política de DICA, siempre el personal de nuevo ingreso debe recibir una charla de inducción. En esa charla de inducción pues se incluyan los temas básicos de seguridad y ambiente y lineamientos generales de la empresa, pero entonces lo que hemos hecho es que dentro de los temas que se abordan en este momento está el tema del COVID y las medidas de prevención que se tienen. No solo a nivel de lineamientos establecidos por el gobierno, sino también por los protocolos internos de cada proyecto. Y posteriormente ese personal se incorpora a las capacitaciones que se dan con respecto a temas específicos del proyecto. Ok, perfecto. Bien. Gracias. La siguiente pregunta es para Paola. Juan Jiménez de Pintuco. ¿Cuáles son las medidas en vehículos cuando el patrono aporta transporte como buseta mediante un tercero?
Sí, bueno, ahí Juan, lo importante a mencionar es que todavía no tenemos como un lineamiento específico solamente para lo que sería transporte de personal, de trabajadores. Sí tenemos un lineamiento que es el lineamiento para transporte público, ¿verdad? Que incluye desde lo que son, pues, transporte público como tal, hasta lo que son servicios especiales de turismo, traslado de estudiantes, que son, digamos, transportes que se pueden asociar bastante o son muy similares al que tendríamos con los trabajadores. Entonces, ese lineamiento lo podemos utilizar como referencia. Igual hay algunas otras medidas que están dispersas en otros de los lineamientos generales, como en el de centros de trabajo, que hay algunas consideraciones. No hay nada en específico. En cuanto a el cumplimiento de esas medidas, lo idóneo sería que la empresa haga una serie de requerimientos que le va a exigir al proveedor, ¿verdad? Por ejemplo, la limpieza antes y después, ¿verdad? Que es un poco lo que estos lineamientos hablan. Entonces, que ustedes pudieran identificar cuáles serían esas bases que le van a requerir a su proveedor, ¿verdad? Como parte del servicio. Gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. Silvia Esquivel de Aztec, para Paola. Una vez que se han realizado las capacitaciones sobre las medidas de higiene, rotulación, protocolos, etcétera, pero el personal sigue realizando acciones que van en contra de lo establecido como no distanciamiento, no uso de la mascarilla, manipulación de alimentos de forma no adecuada, se puede proceder por el apercibimiento. ¿Qué pasa si se le apercibe una vez, vuelve a cometer el hecho? Pero vuelvo a cometer el hecho, disculpen. Sí, gracias. Bueno, vamos a ver, ahí en efecto sí podemos, dentro de nuestro marco regulatorio interno, podríamos sancionar a la persona. Sin embargo, antes de atender a la parte de sanción, deberíamos también de entender un poquito por qué la persona no quiere hacer caso, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está de fondo que no permite a esta persona entender la relevancia de las medidas, ¿verdad? Y por qué razón es que no las está queriendo acatar, ¿verdad? Hay gente que nada más es terca y pues a esa gente que nada más es terca, pues sí, al final podemos, digamos, pasar por el tema del apercibimiento, pero hay gente que de pronto no está entendiendo bien la importancia que estas medidas tienen y ahí tal vez más bien es una oportunidad de mejora para nosotros de proceder a reforzar nuestros protocolos de sensibilización. De todas maneras, sí es posible sancionar, ¿verdad? Por el incumplimiento, porque son medidas sumamente relevantes que al fin y al cabo ponen en riesgo a los demás. Y no sé si tenemos alguna otra, Nati. Sí, tenemos dos preguntas más. La primera sería de Delsa Alfaro de Holcim. El EPP mencionado que se clasifica en doble bolsa por temas de COVID-19 se puede coprocesar, ¿cierto? Sí, correcto. Al final lo podríamos coprocesar, Delsa, por esta misma consideración, ¿verdad? De que al final el virus, cuando ya posiblemente llegue a su etapa de coprocesamiento, ya hayan pasado muchos días y es posible, digamos, desecharlo de esa forma por el poder calórico que él tiene. Ahí tal vez lo único, digamos, que sí sería importante rescatar es la parte del cuidado que yo debería de tener para manipular esos bolsas, ¿verdad? Que sí no deberíamos, digamos, de tener un ordinario como con el resto de residuos, sino que deberíamos de tener un manejo un poquito más cuidadoso por el riesgo que implica. Ok, creo que entonces continuamos. Creo que hay una pregunta más sobre el tema de los canales de capacitación, pero eso lo vamos a abordar un poquito más adelante en la charla. Ya nos va quedando media hora, entonces vamos a ir un poco más veloz con ciertos contenidos. El siguiente tema que íbamos a abordar el día de hoy era el tema de la logística y organización en el centro de trabajo. Ahí también tenemos otro recordatorio de la Ley General de Salud. Recuerden que esto fue parte de lo que vimos en nuestro primer webinar y es el tema de ser lo más diligente posible para cumplir con las medidas de salud y evitar el contagio. O sea, hay una obligación intrínseca en todos nosotros de hacer todo lo humanamente posible para poder prevenir los contagios de esta enfermedad, porque estamos en el marco de una pandemia que no es una situación pues natural.
Aquí básicamente los protocolos, todos en general, nos hablan de estos puntos. El primero, el tema de diseñar horarios de trabajo que logren un distanciamiento físico a la hora del ingreso. Ahorita Purdy nos va a conversar el caso de ellos. También el tema de la identificación de personas vulnerables y la disposición de condiciones especiales para ellos. Ahí estamos hablando de 2 personas vulnerables. Los que tienen factores de riesgo, que eso ya también lo hemos abordado en otros espacios, en donde hemos dicho la importancia de que para estas personas existan consideraciones de trabajo distintas. Y también lo que Sara hoy nos estaba compartiendo, que es el tema de no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Que es el tema de que las personas que tienen una discapacidad, pues también tenemos que cuidar de ellos y también tenemos que apoyar. Entonces, ahí es importante que hagamos esos mapeos y esas condiciones especiales para esos grupos. Después el siguiente tema es la redistribución del espacio físico para el trabajo, que también aquí nos va a conversar un poquito Purdy y Edican, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los espacios, digamos, generalizados, de los baños, de los comedores, ¿verdad? De las filas, por ejemplo, que se nos podrían presentar. También vamos a considerar el tema de los casos de procedencia de utilización de mascarillas durante la jornada. Recuerden que el tema de las mascarillas en estos momentos está obligatorio para todo lo que es externo, ¿verdad? Si yo voy a una tienda y digamos si estoy haciendo una compra en la comunidad, y para el que atiende al público, ¿verdad? Pero no tenemos todavía una obligación de que en el centro de trabajo durante toda la jornada pues haya que tener las mascarillas. Sin embargo, aquí es donde viene entonces la valoración de riesgo por parte de ustedes y que ustedes entonces digan, bueno, en los casos donde entonces voy a tener que trabajar hombro a hombro, ¿cómo protejo a esas personas, verdad? Que esas protecciones van desde lo que Andrea nos mencionaba sobre el tema de los cubrebocas hasta, por ejemplo, lo que es la vestimenta, de lo que sería, por ejemplo, una manga larga, por ejemplo, y que las personas estén lo más forradas posibles. Pero eso va a depender de las valoraciones de riesgo, porque no tiene ningún sentido hacer a una persona ponerse todo el equipo de protección personal que ya genera una incomodidad, si tal vez su distanciamiento físico de otros colaboradores pues permite que se mantenga seguro, ¿verdad? Entonces es algo que hay que analizar. El otro tema es la consideración para viajes fuera del centro de trabajo. Ahí no estamos hablando necesariamente de lo que son viajes al exterior, sino más bien viajes fuera del centro de trabajo. O sea, que tengo que ir a hacer una venta, que tengo que ir a Guanacaste, que tengo que ir a alguna zona, ¿verdad? Entonces, esas consideraciones que van desde el tema de las alertas anaranjadas y alertas amarillas y ese tema de esa consideración, hasta cuáles van a ser las medidas que durante el transporte pues las personas deberían de estar teniendo. Y por supuesto también todo lo que sería el tema de gestión de proveedores. Ahora tal vez entonces les cedo la palabra a nuestros compañeros de Purdy para que ellos nos comenten en este tema de las sucursales cómo han organizado sus equipos de trabajo. Gracias, Pau. Específicamente lo primero que nuestra dirección decidió fue hacer un análisis de realmente hacer una receta como para cada área de trabajo, ¿verdad? De acuerdo al área, por ejemplo, un taller no le podemos aplicar las mismas medidas que a un área como un call center, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo que cada uno haga esa revisión de cuáles medidas son específicas para las diferentes áreas. Entonces, ¿esto qué nos permite? Sacar una porción y decir, bueno, hay una parte de la población que yo puedo enviar a teletrabajo. Pero hay otra porción que definitivamente, por ejemplo, nuestros técnicos, ¿verdad? No es posible que un técnico se lleve el vehículo a su casa a repararlo. Entonces, por todo el equipo que tenemos, ellos tienen que estar en el lugar o en el emplazamiento de trabajo. Entonces, ¿eso qué nos permite? Ir modificando la ruta de acuerdo a nuestras condiciones. Entonces, hay una porción de la población en este momento que nosotros estamos trabajando en un método que llamamos burbujas de trabajo. Entonces, nos hemos dividido en 2 grupos, en los equipos naranjas y los equipos azules. ¿Esto qué significa? Que vamos alternando nuestras funciones. Por ejemplo, el área de la bodega de repuestos es un área muy grande que tiene y contempla 30 colaboradores. Entonces, nos dividimos en 2 grupos. 15 colaboradores, una semana le corresponde ir lunes, miércoles y viernes, y los otros 15 van martes, jueves y sábado, cuando en su momento podíamos abrir nuestras sucursales el día sábado. Entonces, y la siguiente semana se volvían a rotar. Entonces,
para poder hacer equitativo los días en que estaban laborando. Algunas otras áreas han utilizado el teletrabajo, ¿verdad? Entonces es tal vez las áreas administrativas, las áreas de ingeniería y Kaizen, ellos sí pueden trabajar desde su casa, entonces también tienen horarios alternativos. Esto que nos va dando una ruta para ir cumpliendo con todo el tema también de capacidad de aforo, ¿verdad? No podemos tener al 100% de nuestra gente dentro de la organización, entonces el 50%, que es el que se queda en las oficinas o en las áreas de nuestras sucursales, lo que buscamos es que también reforzar el uso de las medidas de seguridad y las medidas de higiene, ¿verdad? Entonces, la población que está dentro de la compañía, como ahora Paola mencionaba, tal vez no es obligatorio dentro del trabajo el uso de la mascarilla o el cubreboca, pero nosotros lo hemos hecho a una forma de influenciar la seguridad y la protección de nosotros mismos. Entonces, hemos trabajado campañas internas en las que dice, bueno, el uso que usted le dé a su mascarilla es protección suya, ¿verdad? No es para nadie más, es para usted mismo. Entonces, por ejemplo, cuando nos desplazamos al comedor o al pool de amigo que mencionaba Jonathan, nosotros lo vemos como si fuera ir a un restaurante. Tenemos que ir con la mascarilla, calentamos nuestra comida o nos servimos en la barra, que es el comedor disponible para todos, y únicamente nos la vamos a quitar en el momento que comemos y posteriormente nos la volvemos a usar. Entonces, esto que nos da una seguridad en nuestra área de trabajo, y eso implica que si yo estoy haciendo esto en el área de trabajo, una vez que salgo, a las 5:30 que salgo, eso lo puedo replicar en mi hogar, lo puedo replicar en los otros lugares en los que yo vaya, ¿verdad? No hacer esa diferenciación, sino que durante las 24 horas que yo pueda mantener esa seguridad dentro de mis colaboradores. Además, hemos trabajado un tema de rotulación, ¿verdad? De distanciamiento, de protecciones, tanto acrílicos en las áreas donde tenemos que atender a nuestros clientes o a personas proveedores, ¿verdad? Incluso eso también son medidas de protección que hemos estado implementando. Entonces, nuestro protocolo nos basamos en la guía de continuidad, como mencionaba Jonathan, pero también lo hemos tropicalizado muy a nuestro giro de negocio, muy a nuestras áreas de negocio, ¿verdad? Que son muy diferentes. Y lo que hacemos es que hemos definido de acuerdo al área cuáles son los parámetros y los pasos a seguir para proteger siempre a nuestra gente y obviamente a nuestros clientes o proveedores que nos visitan a diario. Excelente. El tema de la tropicalización yo creo que es la clave de todo eso. O sea, el gobierno nos puede mandar 1000 lineamientos, pero en el fondo es como esos lineamientos, yo finalmente los aterrizo a mis operaciones, a mis espacios de trabajo y a mi gente, como decís, que creo que es lo más valioso. Y creo que aquí tenemos algunas de las medidas que han implementado. Algunas. La foto que vemos a su derecha es el comedor, entonces también hemos delimitado toda la distancia en la que cada una de las personas tiene que hacer fila mientras están pidiendo su comida. También en las salas de reuniones, que ya es otro protocolo que cumplimos en las salas, pero también hemos establecido a dónde sentarse y a dónde no, ¿verdad? Que también respetemos, que muchas veces al principio nos pasaba que la gente, muy sencillo, no decía sentate aquí, pero la gente jalaba la silla y se movía a la par del compañero, ¿verdad? Y eso entonces tuvimos que empezar a decirle, no, respetemos toda la rotulación y siempre busquemos la seguridad. O sea, yo creo que el tema principal a la hora de comunicar y a la hora de tener empatía con la gente, es decir, protéjase usted mismo y piense en usted mismo. Y eso lo que nos permite es utilizar estas medidas, llegar al comedor y saber que si la capacidad de foro está en su top, entonces esperar un momentito y regresar más tarde o esperar que alguien se levante para yo poder sentarme. Entonces eso es importante que lo estemos monitoreando constantemente porque hemos tenido toda una vida de trabajar de una forma y cambiar en los últimos 6 meses no es algo tan sencillo. Entonces creo que esto requiere un trabajo muy constante porque ya vino para quedarse. Entonces es lo que vamos a empezar a trabajar desde ahora y se va a seguir manteniendo durante muchísimo tiempo más. Excelente, así es, yo creo que es un tema de sensibilización y reforzamiento continuo, periódico. Ok, y aquí tenemos otro ejemplo muy interesante por parte de EDICA. Estos también son los comedores de ellos. Bueno, como parte de las medidas que hemos implementado en comedores, la limpieza constante de las áreas, ¿verdad? Como pueden ver en la primera foto, después de cada turno de comida,
se desinfecta completamente el área. Luego hemos marcado en qué espacios se pueden sentar, como se ve en la segunda fotografía, en qué espacios se pueden sentar y en cuál no, ¿verdad? Y también velar por el que los trabajadores respeten eso, ¿verdad? Porque tal vez quiero sentarme a la par de mi compañero o quiero seguir hablando de lo que estaba hablando hace un momento. Entonces, velar porque eso se respete. Y luego, otra de las situaciones que se nos presentó fue que, bueno, a veces los espacios son bastante reducidos, ¿verdad? Y las mesas tampoco son mesas muy amplias. Entonces, se nos estaba presentando el problema de que los compañeros, a pesar de que se eliminan puestos donde se pueden sentar y quedan como en diagonal, ¿verdad? Están frente a frente. Y obviamente no se está respetando una separación de 1,5 metros, ¿verdad? Entonces se implementó poner este tipo de divisiones, ¿verdad? No sé, algo muy, muy de construcción, tampoco fue que pusimos una lámina acrílica, ¿verdad? Nos adaptamos a lo que teníamos en el momento. Y plástico, también se les pone plástico un poco transparente para que también se puedan ver, ¿verdad? Y tampoco se sientan como completamente aislados. En otro proyecto lo que se hizo fue poner láminas de techo transparentes, ¿verdad? También como para dividir. Y bueno, también hemos implementado turnos de comida, pero no solo, estos comedores no solo lo usan EDICA, sino que también lo usan los subcontratistas, entonces se han implementado a hacer turnos, entonces empieza desde las 11:30 o 11 a dividir a los grupos para que vayan pasando por tandas, ¿verdad? Si gustas, pasas a la otra. Otra de las medidas que hemos implementado con todos los colaboradores, visitantes, proveedores, personas que ingresan al proyecto es la toma de temperatura y toma de temperatura y además el registro de la misma, ¿verdad? En la segunda fotografía se puede ver que se va llevando un control de la temperatura que se está teniendo día a día. Ok, si gustas pasas. En respetar el distanciamiento, ¿verdad? Entre los colaboradores cuando se ocupan lavar las manos, cuando van a bodega a retirar una herramienta y sobre todo la limpieza de herramientas y equipos que se le dan a los trabajadores, porque una herramienta como esa la usó un trabajador, él la devuelve a bodega y a los 20 minutos, media hora, llega otro trabajador por esa misma herramienta. Entonces se está haciendo una desinfección constante de todas las herramientas y equipos para evitar de que pase de mano en mano, ¿verdad? Como ocurría anteriormente. Ok, perfecto. Sí, realmente vean que son un montón de detalles, ¿verdad? En el fondo terminan siendo un montón de consideraciones las que tenemos que considerar, ¿verdad? No es solamente el tema de venir a cumplir protocolos, sino de verdad ese tema de cómo yo lo hago realizable. Y vean este caso tan particular de los comedores, ¿verdad? Como dice Andrea, pues nos adaptamos a lo que tenemos, ¿verdad? Hay que trabajar con las herramientas que se tienen, porque a veces no hay necesariamente recursos, y menos en esta época, para ir a hacer adquisiciones de más cosas que no sean como lo esencial. Ok, muchísimas gracias Andrea y Purdy por sus aportes. En cuanto a otras medidas que también creo que es muy importante repasar, el tema de la ventilación y el aire acondicionado es uno de los temas relevantes, ¿verdad? Vamos siempre a preferir la ventilación natural, pero cuando tengamos aires acondicionados hay un lineamiento específico que nos habla de cuál es el procedimiento que yo debería de aplicar a esos aires para evitar que se generen, digamos, residuos que puedan a su vez generar crecimiento de bacterias como legionela u otros microorganismos que pueden también en conjunto con el COVID pues terminar siendo mortales o fatales. Entonces, este lineamiento también revísenlo porque la gran mayoría de ustedes pues tiene aires acondicionados y este lineamiento también trae una particularidad de que es digamos, muy aplicable a los procesos de reactivación. O sea, cuando yo tal vez estuve con el aire acondicionado apagado durante tal vez un mes o durante tal vez
algún tiempo prolongado y no se había pues activado porque todo el mundo se mandó para la casa o demás. Entonces, ¿cuáles son las medidas que yo para poder reactivar ese aire acondicionado de vuelta debería de contemplar? Entonces, de verdad ahí revísenlo. Cualquier cosa, si alguno no tiene los lineamientos, estos los hemos ya circulado, pero si alguno no lo tiene, recuerden que nada más nos escriben un correo y con gusto lo vemos. En cuanto a lo que son medidas en sitios de atención al público, pues ya creo que esto también sería repaso, uso de mascarillas, el tema de los conteos para garantizar los aforos, lavado de manos para el ingreso y la implementación entonces de mecanismos que me permitan hacer eso con el cuidado ambiental, ¿verdad? Porque recordemos que al fin y al cabo lo que se estarían generando el proceso de lavado de manos son aguas residuales jabonosas que entonces deberían de tener un tratamiento correcto. Entonces no es como que las podemos enviar a los pluviales, ¿verdad? Hay que tener ese cuidado. Esas aguas deberían de ser canalizadas al tanque séptico, a la planta de tratamiento, al alcantarillado sanitario y si ya no fuera posible, tal vez entonces algún jardín que podamos tener por ahí ahí sí sería importante el tema de la utilización de productos biodegradables que tengan el menor impacto en el ambiente. No es esa la situación idónea, lo idóneo es canalizarlo adecuadamente como acabo de mencionar, pero nuevamente hay que ajustarnos a las cosas que tenemos y algunas inversiones podrían ser costosas. Otra alternativa es la recolección de las aguas en un tanque y posteriormente irlas a disponer a su lugar correcto. La toma de la temperatura corporal sin contacto, que eso no está, digamos, obligatorio para todo mundo, está específicamente para lo que son establecimientos comerciales, entonces ahí sí, pero no está para todo mundo y no está tampoco dentro de los establecimientos como generalizado, hay que revisar caso a caso. El tema del distanciamiento físico, la demarcación de las áreas de espera, la coordinación de citas previas cuando sea posible, ¿verdad? Eso sí es muy importante insistirlo, esas posibilidades, hacer uso de herramientas tecnológicas, ingreso al establecimiento de una persona por burbuja social. Esto sí está definido, digamos, para lo que son, por ejemplo, sitios de abastecimiento de alimentos. No está para, obviamente, el 100% de establecimientos. Ya va a depender, digamos, de nuestro giro de negocio, pero sí es una consideración que podríamos tener, ¿verdad? Entonces hay que revisar ahí hasta dónde podemos ir. Los horarios diferenciados para grupos vulnerables, ¿verdad? Adultos mayores, personas con discapacidad que puedan ir a hacer sus compras, o sus adquisiciones en horarios distintos a las del resto de personas, y el tema de comunicación, todo lo que son las reglas de oro, las medidas, los afiches, el aforo incluso debería de estar señalizado, ¿verdad? Y tener siempre una persona que nos ayude con los procesos ahí de fiscalización. Aquí tal vez Purdy nos puede ampliar un poquito más sobre las medidas. Tal vez lo único es que ya vamos bastante cortitos con el tiempo, entonces que puedan ser bastante puntuales. Adelante. Está bien. Sí, con esto lo que hicimos fue para evitar el contacto o la manipulación de objetos de uso común en todas nuestras salas de espera, fue que eliminamos todos los materiales o fichas técnicas de vehículos que antes teníamos en exhibición para que los clientes pudieran consultar las diferentes información o datos de las unidades que tenemos disponibles a la venta. Entonces todo este material se retira y lo que se hace es invitarlos a consultar en nuestra página web para evitar manipulación y que haya una transmisión por manipular materiales. Y también en la sala de espera se hace más distanciamiento a los diferentes lugares de donde se está sentando la gente. También en nuestras guías que usamos para comunicar todos los lineamientos a las diferentes sucursales, se hace una invitación al cliente para que no venga con más personas cuando nos visitan, para que se usen medios de pago electrónicos, que si quieren ver los vehículos o consultar más características del vehículo, lo hagan por medio de la página web. En la página web pueden hacer todo un escaneo del vehículo, ahí están los modelos y lo pueden ver perfectamente. Entonces se invita a que usen más los medios electrónicos para evitar todo ese contacto, ¿verdad? Entonces principalmente eso es lo que se hace, porque nosotros lo que hicimos fue generar una guía desde que se declara la pandemia. Se hace una guía, se consultan diferentes lineamientos que ya en otros países que
obviamente como Costa Rica llega un poco más tarde, ya otros países iban más adelantados, entonces hace toda una recopilación de qué había generado otros países y se comienza a tropicalizar para nuestra guía. Ya cuando se hace el lanzamiento acá en Costa Rica, que fue como marzo, abril, que comienza a generarse más lineamientos por parte del ministerio, nosotros ya íbamos un poco más adelantados. Y con nuestro lineamiento, nuestros procedimientos, para generar toda esa comunicación a los 21 sucursales que tenemos en todo el país. Ok, excelente. Sí, al final es todo un reto porque digamos como que pensamos COVID y pensamos en personas, ¿verdad? Pero también hay que pensar en servicio, ¿verdad? Y hay que pensar en continuidad del negocio y cómo mantener la cosa operando, ¿verdad? El Chinamo abierto y que todos sigamos produciendo. Entonces, ¿qué reto más grande? Idea y a ayudarnos de la tecnología que no necesariamente todo el mundo lo tenía incorporado, ¿verdad? Ok, bien, bueno, vamos a continuar. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con la parte de lo que serían las escaleras. Aquí nada más un breve repaso, escaleras o bandas eléctricas. El tema de señalamiento, el distanciamiento también en estos espacios hay que mantener los dispensadores de alcohol en gel al inicio y al final de la escalera, ¿verdad? Que son temas importantes. Este es un artículo importante, no actuar nunca en menoscabo de la salud de otros y evitar omisiones asociadas, son consideraciones que es un poco lo que antes doña Silvia nos mencionaba de Aztec sobre el tema del apercibimiento. Hay gente que simplemente no quiere cumplir porque no quiere cumplir, ¿verdad? Y en el fondo eso lo que hace es que atenta contra pues, la salud de todos los demás. Creo que no tenemos consultas hasta el momento, entonces las podemos cualquier cosa pasar hasta el final. Nati, ¿me confirma si es así? Tenemos la misma consulta de los canales de capacitación. Ah, ok, es así, todavía no hemos llegado, ya casi vamos a llegar ahí. Ok, bueno, vamos a hablar ahora entonces un poquito del plan de continuidad del negocio, recordarles que entonces tenemos una guía, ¿verdad? Que fue la que Jonathan nos estaba mencionando, que es una guía bastante completa, y que esta guía trae una herramienta de decisión para la continuidad de negocio, que va permitiendo área por área identificar las medidas que eventualmente habría que aplicar. Si tenemos un buen plan, pues eso nos va a permitir, como hablaba, mantener el Chinamo abierto, ¿verdad? Que es al fin y al cabo como el gran reto que tenemos en estas épocas. Algunos lo han sufrido más, otros menos, pero si realmente nos vamos a la guía, eso es lo que la guía busca. La guía está también publicada, igual si no la tienen nos la pueden solicitar. Y en esto pues yo quisiera pedirle a Purdy que nos hable un poquito de esa experiencia. O sea, como les digo, hemos topado con organizaciones que de pronto cogen la guía y no la implementan tanto. Pero ¿cómo ha sido la experiencia de Purdy? ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, no hubiésemos tenido este documento? ¿Cómo hubiese sido la implementación de medidas? Ok, vamos a ver, esta guía comenzamos a redactarla cuando se declara pandemia. Entonces, en este momento, bueno, por medio del Departamento de Sostenibilidad, que es al que yo pertenezco, se nos da la directriz de que debemos redactar la guía, que es la que nos va a dirigir como organización para actuar cuando ya el virus llega a Costa Rica. Entonces, ahí es donde comenzamos a buscar información de qué están haciendo los países que han sido más golpeados a nivel mundial y comenzamos a redactarla. Entonces, la hacemos, bueno, nosotros en conjunto con el Departamento de Ingeniería y Kaizen y generamos todos los procedimientos y una herramienta de evaluación de cómo va a ser la implementación de esta guía. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido esta guía, creo que no hubiésemos estado preparados para el momento en que se da uno de los primeros casos, que si bien no fue por transmisión dentro de la compañía, fue un caso de transmisión comunitaria, tal vez hubiera implicado que hubiésemos tenido transmisión dentro de la compañía, porque se pudo detectar, o el compañero pudo decir, mire, dentro de mi familia tengo un caso positivo, posiblemente yo soy positivo y efectivamente él era positivo, pero al trabajar ya con burbujas de trabajo desde antes, él tenía como 5 días de no estar viniendo a trabajar. Entonces eso
pudo detener el contagio de compañeros dentro de la compañía. De hecho, aplicamos 44 pruebas a compañeros que no eran contactos directos, pero quisimos hacerlo por tener más tranquilidad dentro de la organización, y los 44 salieron negativos y a la fecha siguen siendo negativos. Entonces, esta guía, pues, cuando ya aquí el gobierno de Costa Rica comenzó a dar directrices, entonces dijimos, mire, todo lo que han dicho nosotros ya lo teníamos implementado. Alguna que otra cosita, pues, tal vez no, pero la mayor parte de las cosas ya la teníamos hecha. Y pues la guía también nos da la paz de que especifica que todo debe estar documentado, de que debemos tener evidencias para una eventualidad de que el ministerio venga a inspeccionarnos, pues poder seguir con el chinamo abierto, como dice Paola, que al final lo que esto busca es tener, seguir con la continuidad del negocio, ¿verdad? Y proteger a la gente, darle todas las herramientas a la gente, a nuestros colaboradores, para que se cuiden de cómo va a ser nuestra comunicación, cómo le vamos a dar la confianza a ellos de que las condiciones en la empresa son las mejores, siempre y cuando ellos sigan lo que nosotros les estamos comunicando y también lo lleven a su vida personal. Entonces, esta guía sí llevó su trabajo e implicó que muchas otras partes de la organización nos apoyaran y sumaran tiempo para poderla desarrollar, pero al final era algo necesario para que el negocio pudiera continuar. Como les digo, nosotros somos en total como 1,300 personas de toda la organización en diferentes partes del país. Entonces, estamos súper expuestos a que en algún momento tuviéramos casos, ¿verdad? Al estar en todo el país. Entonces, era súper importante tener muy claro cómo íbamos a trabajar y qué protocolos íbamos a implementar. Entonces, no podíamos esperarnos a que el gobierno dijera, oh, así tienen que trabajar las empresas. Entonces, nosotros nos adelantamos un poco para trabajar nosotros y para cuidar a la gente, porque una de las cositas que es muy importante para la dirección de Purdy, para los dueños de Purdy, es su gente. Entonces, por eso sí se nos pide trabajar en cuidar a la gente. Okay, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que esa es la experiencia que quisiéramos que todos tengan, ¿verdad? O sea, que al final no le tengan miedo a todos estos lineamientos. A veces es pesado, nosotros solo para preparar esta capacitación, la cantidad de tiempo que hay que invertir para poder revisar cada uno de los lineamientos en detalle es pesado, pero al final vale la pena porque lo que buscamos es salvar vidas, ¿verdad? Lo que buscamos es que si al final alguien se contagie, sea la menor cantidad de gente posible y pues que tengamos el mejor escenario posible dentro de nuestros negocios. Muchísimas gracias, Jonathan. Bueno, dentro de la misma guía, aquí un repaso. Recuerden que hay 2 anexos que son declaraciones juradas que eventualmente ustedes pueden presentar. Una que es voluntaria, que es la del anexo 7, que se presenta al Consejo de Salud Ocupacional y que básicamente declara que ustedes han ido implementando ya medidas. Y otra que es la más relevante, que esta sí deberían de tenerla muy explícita dentro de lo que son sus protocolos de casos sospechosos y casos confirmados, perdón, que es cuando ya tenemos, entonces en efecto ya tenemos el primer caso confirmado, entonces ¿qué hacemos? Ya vamos a ir a ver esto, pero este anexo 8 sería el que eventualmente sí tendríamos que completar. Bien, después vamos a hablar también de la parte de temas psicosociales que no hay que dejarlos de lado, o sea, son sumamente relevantes, la salud mental, la gente está sumamente estresada, la noticia de ayer, 650 casos confirmados, realmente es algo que no todo mundo pues procesa bien, ¿verdad? Entonces el tema de la salud mental es fundamental, ¿verdad? Aquí también Purde tiene una experiencia bastante positiva que creo que nos puede compartir. Gracias. Lo más breve posible, porfa, porque ya casi tenemos que ir cerrando. Gracias, Pau. Sí, efectivamente, voy a ser sumamente puntual. Acá lo que nosotros estamos trabajando muchísimo es el tema de comunicación y el tema de roles de acuerdo en el área en el que me encuentro. Entonces, los jefes o supervisores de área juegan un rol importante porque están en un contacto directo con sus equipos. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen como tarea? ¿Verdad? Parte de su tarea es
diariamente preguntarle a cada uno de los colaboradores cómo se siente y cuál es su condición, porque cualquier sospecha tenemos que proceder con el protocolo como lo hemos establecido, y no solamente que él se sienta mal, sino también hemos abierto la posibilidad de que si tiene dentro de su núcleo familiar alguna persona que esté afectada, también nos lo haga saber, ¿verdad? Porque igual tiene que desplazarse a su hogar a dormir y el otro día regresar, entonces eso nos implicaría también un paso más cerca de ser una sospecha. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Una comunicación constante entre equipos de trabajo para que podamos ejecutar de forma eficiente el protocolo. Ese es el punto principal que estamos abordando en este punto. Quería ser sumamente breve, pero eso es lo básico. Comuniquémonos diariamente porque eso sucede en cualquier momento. Sí, excelente. Ok, y en este otro tema, ¿qué tenemos? Bueno, en este otro tema, nosotros lo que hicimos también fue darle a los mismos jefes como tips de cómo podían comunicarse con su gente, con la gente que ellos lideran. Y con esto también nosotros contamos con 2 psicólogas en Purdy Motor. Entonces, con las psicólogas, pues ellos nos dieron como la guía o los tips de la forma en que ellos podían hacerlo. Entonces, ahí está, cuáles cositas eran las que ellos podían utilizar. Lo más principal es hablarlo lo más transparente posible con las personas y hacerlo desde la confianza, generar esa confianza para que la gente pueda acercarse a ellos y comunicar todas sus dudas y poder uno darle esa retroalimentación y poder continuar, nada más. Okay. Excelente, muchísimas gracias. Sí, es un tema sumamente relevante que no debemos dejarlo de lado porque tiene tanta relevancia como tiene la salud física, ¿verdad? O sea, que la gente al final se sienta segura, que se sienta contenta, que se sienta en un ambiente de trabajo en el que pues puede mantenerse, es súper, súper importante. Bueno, y ya casi que para ir finalizando vamos a abordar el tema de qué hacer y un repaso también sobre si tenemos un colaborador que presenta síntomas que pudieran ser compatibles con COVID durante la jornada laboral. Aquí, bueno, lo trascendental es que pues lo idóneo es que esa persona ni siquiera haya llegado a trabajar, ¿verdad? O sea, la gente debería de quedarse en casa si se siente mal y en esto deberíamos ser lo más abiertos posibles como jefes, ¿verdad? Para entenderlo, ¿ok? Que la gente si me dice hoy me siento mal, es mejor que se quede en casa porque al final de lo contrario exponemos. Ahora, sí hay que tener controles en eso porque de lo contrario se abusa de esa posibilidad. Entonces, eso también hay que controlarlo. Idealmente, pues, la persona debería de acudir a un centro médico para obtener ahí su, por lo menos, comprobante de que asistió a una cita médica y eso podría funcionarnos como evidencia. En cuanto entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues bueno, informar el caso directamente a la jefatura, ¿verdad? Para que ahí entonces valoremos si eventualmente podemos enviar a esa persona a teletrabajo o si eventualmente podemos aplicar vacaciones o si tenemos un centro médico, entonces enviarlo a valoración médica y ver la posibilidad de que esa persona quede incapacitada. Lo siguiente, brindarle protección respiratoria ahí en el momento, ¿verdad? Y aislar a la persona en un área que ojalá no tenga contacto con otras personas, comunicarnos ahí con el Ministerio de Salud a la línea 1322 para seguir las instrucciones que ellos ahí pues nos vayan a aportar. Y algo importante es no suministrar medicamentos cuando eventualmente los síntomas son compatibles por COVID, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto porque podría llegar a ser que sean medicamentos contraproducentes. Entonces, lo mejor es que la persona sea remitida a un centro de salud de la caja y que ahí reciba la atención correspondiente. El tema de indagar los contactos es también algo importante que deberíamos de tener y mantener un canal de comunicación con la persona afectada. Los protocolos en tiempo de limpieza y desinfección del área desde lo que sería profundo. Y en caso de uno confirmado, pues aquí digamos que lo que nos varía pues es el tema de
el tema de comunicar ya efectivamente al personal que esta situación ocurrió, porque lo peor es no hacerlo y que entonces se genere la especulación, se generen los chismes, se genere el tema de que la gente no se sienta segura, ¿verdad? Entonces lo mejor es ser claros y concretos y que la gente entienda cuál es el proceso por el que se va a pasar ante un caso confirmado, ¿verdad? También el tema de hacer un monitoreo frecuente ojalá el 100% de colaboradores o por lo menos el 100% de colaboradores del área, ¿verdad? Y el tema de presentar la declaración jurada que hablábamos antes, que viene en la guía de continuidad, que es la del anexo 8, enviar esto al área rectora de salud, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de PURDI, de una de las protocolos que ellos tienen, de cómo incluso lo han ido separando por responsables, ¿verdad? No sé cuál era el que nos iba a conversar un poquito de esto. Sí, con este protocolo ante casos positivos, igual lo que hicimos fue operativa, ya no podía decir la palabra. Operativizar. Operativizar los lineamientos que ha dado el Ministerio de Salud con respecto a qué hacer cuando se presenta un caso positivo. Principalmente en qué debe hacer cada uno de los departamentos que están implicados internamente. Y lo pusimos como una lista de chequeo para que la sucursal en la que se presenta el caso positivo pues vaya confirmando si ese paso se hizo o no. Porque es sumamente importante pues que cada uno de los lineamientos que son obligatorios se hagan, ¿verdad? Entonces fue una forma de facilitar el trabajo para todos los implicados dentro de la organización. Entonces, esa es una forma en que nosotros trabajamos. Una cosita que me gustaría también dejar claro es que lo que buscamos con todo lo que publica el ministerio es hacerlo lo más fácil posible para todos en una empresa. Como dijo la compañera de EDICA, trabajamos con lo que tenemos. Entonces, nosotros lo que hacemos es facilitar el trabajo a todos. Entonces, con algunas cosas tal vez sí tengamos presupuestos, con otras tal vez no haya tanto presupuesto, pero nos ajustamos a lo que tenemos y a eso para cumplir con, con el fin que es, al final lo que buscamos es que la transmisión sea lo más baja posible. Entonces, este procedimiento lo hicimos de esta forma para que cuando se presenta un caso positivo que genera muchísima ansiedad en todos en la organización, entonces una forma de bajar la ansiedad es darles las herramientas para que ellos sepan cómo actuar. Entonces a la sucursal, a las personas claves que tenemos, le entregamos este procedimiento y le decimos, ok, este es el paso a paso que usted tiene que seguir si hay un caso positivo. Entonces van con cada uno de los como 1, 2, 3 haga esto y con esa forma le bajamos un poquito esa ansiedad que genera que tengo una persona con síntomas o una persona positiva dentro de mi sucursal. Sí, creo que eso es súper relevante porque de verdad que es lo que hablábamos del tema de la salud mental. Entonces, tener claro cómo es que vamos estos pasos que yo mencionaba antes es lo que viene en las guías, ¿verdad? Pero esto es lo material, o sea, ya es en la realidad cómo es que esos pasos pues realmente se van a ejecutar. ¿Quién los va a ejecutar? ¿Cuándo los va a ejecutar? ¿Cómo los va a ejecutar? Y es lo que al fin y al cabo pues todos deberíamos de tener para poder tener controlada la situación. Cuando la ansiedad es cuando sentimos que la situación nos está superando y no la tenemos bajo control. La ansiedad se minimiza cuando sentimos que la situación la pudimos trabajar. Muchísimas gracias, Jonathan, por la experiencia. Y pues aquí entonces le cedo la palabra a Andrea para que ella nos comente un poquito cuál ha sido la experiencia de casos confirmados. Y el siguiente tema, Andrea, de una vez entonces, como para ya casi que finalizar, se liga al tema de la comunicación. Entonces, no solamente cuál ha sido la experiencia de EDICA en temas de casos confirmados, sino también cuál ha sido el rol de la comunicación, tanto a nivel de las capacitaciones, que creo que con eso también saldamos la inquietud que nos hacían en el chat, ¿verdad? Sobre cómo a la gente, ¿verdad? ¿Cuáles son los correctos canales de capacitación que deberíamos de utilizar? Entonces, pues si tal vez pudieras abordar ambos temas. Ok, adelante. De acuerdo.
Bueno, con respecto a la experiencia con casos confirmados, bueno, lo primero que hemos hecho, bueno, de manera rápida, o sea, todos los trabajadores, como ustedes vieron, pasan por toma de temperatura, se les pregunta cómo están. Si alguno ha presentado síntomas o la temperatura está elevada o llega con resfrío común, no lo dejamos ingresar al centro de trabajo, sino que le decimos que por favor se vaya para el EVAIS o la clínica para que lo atiendan y que descarten que puede ser una simple gripe, ¿verdad? Hemos tenido casos en donde el médico nuestro lo incapacita, digamos, por un periodo de tiempo para ver si hay alguna evolución de los síntomas. Con respecto a los casos confirmados, lo primero que hemos hecho es aislar, o sea, en el momento que sabemos que hay un trabajador de una cuadrilla que ya dio positivo, aislamos a toda la empresa, la sacamos del proyecto, a la espera del levantamiento o de que nos entreguen la lista de contactos directos, ¿verdad? Una vez que ya tenemos la lista de contactos directos, el resto de personal puede ingresar a laborar. En ese momento, digamos, donde nos damos cuenta y estamos levantando la lista y sacamos a la cuadrilla, se hace una desinfección profunda del proyecto, sobre todo de áreas comunes y específicamente del área en donde el trabajador que dio positivo estuvo trabajando los últimos días. Y después de eso, pues se hace el procedimiento establecido por el Ministerio de Salud, se envía la lista de contactos directos, nosotros adjuntamos los protocolos que tenemos implementados, no solo a nivel de DICA, sino también para cada proyecto, información sobre la desinfección que se lleva a cabo, el certificado de la desinfección y quedamos a la espera de que el Ministerio de Salud pues nos envíe las órdenes sanitarias del personal que aislamos realmente. Es un momento de mucho estrés, ¿verdad? Y de mucho corre-corre. Creo que el primer caso es como el difícil, ¿verdad? Porque uno está un poco como pensando que si está haciendo bien o a veces enviamos la información al Ministerio de Salud y no tenemos respuesta, entonces no sabemos si está siendo canalizada de manera correcta o bueno, si además pasa a ser un caso INS, ¿verdad? Si hay de la persona que se contagió de primero, después tenemos del grupo aislado, personas que ya empiezan a dar positivos y debemos de mandarlos a links y, ¿verdad?, hacer todo ese trámite. Básicamente, digamos, de manera muy resumida y puntual, esa ha sido nuestra experiencia con respecto a los casos confirmados. Ok, excelente. Y en tema de comunicación, voy a pasar aquí a esas diapositivas. Siguiendo con el tema de comunicación, bueno, como les mencionaba al inicio, pues nosotros hemos reforzado muchísimo el tema de capacitaciones, hemos estado poniendo muchísima información oficial, hemos tratado de que la comunicación y los afiches que ponemos sean comunicaciones oficiales del Ministerio de Salud y no de otros países o, no, digamos, como evitar ese tipo de confusiones, ¿verdad? Y además las capacitaciones, si quieres pasas para que vean como las fotos informativas en diferentes puntos del proyecto, que se están cambiando constantemente, ¿verdad? Lo que tratamos es como de estar renovando para que los trabajadores sigan teniendo interés y no empiecen a pasar directo frente a la información y ni siquiera la lean, ¿verdad? También es información que se da mucho en las capacitaciones. En las siguientes fotografías pueden ver y pues el reto que hemos tenido, ¿verdad? De cómo dar capacitaciones en espacios a veces reducidos, cumpliendo el distanciamiento, el esfuerzo al final de cuentas que tiene que hacer la persona que está exponiendo, porque ya no los tiene a todos juntitos, ¿verdad? Sentaditos tal vez en el comedor, como en las fotos que vieron, en donde la voz se podía mantener en una digamos, bastante baja. Ahora se necesita hablar un poco más fuerte, repetir varias veces, porque ya no son grupos, sino que son 5 o 6 grupos, ¿verdad? Entonces, hemos tratado de que la comunicación sea lo más directa posible, abrir canales de comunicación que, bueno, que siempre los hemos tenido, pero de que ellos se sientan en confianza de llegarnos a decir, bueno, mi esposa estuvo en contacto con un caso positivo hace un día o 2 días, o se dieron cuenta, o que vivo en tal zona, ¿verdad? Y porque también no hay que perder de vista que muchos de los trabajadores que tenemos son de zonas en donde ya se sabe que hay bastantes casos, Pavas, Alajuelita, La Carpio. Entonces ellos, hemos hecho encuestas de dónde viven, como también para ir mapeando
si van presentando síntomas o si viven cerca de personas que ya han tenido casos positivos, ¿verdad? Entonces, se les ha reforzado mucho el tema de no salir de casa cuando estamos en fin de semana o en las noches, ¿verdad? Que eso también ellos acostumbran mucho. Ok. Bueno, yo creo que muchísimas gracias, creo que ha quedado el tema bastante claro. Creo que en el chat no han habido consultas, realmente creo que las exposiciones han sido bastante concisas y amplias, ¿verdad? Entonces, pues nada más nos resta dar el agradecimiento de verdad, Jonathan, Anita, Andrea, de verdad que desde Nairi les agradecemos enormemente porque creemos que esto no es solamente un aporte para Nairi, ¿verdad? Y que lo podamos compartir. En el fondo, pues termina siendo un aporte para el país y realmente cuando todos aportamos, de verdad que todos nos engrandecemos. Y en esta época lo que más necesitamos es pues la solidaridad, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias. Ustedes son empresas que han sido líderes en esto y vean el montón de detalles, ¿verdad? Que los protocolos no lo mencionan. Entonces, de verdad que muchísimas gracias por la participación. Aquí terminando y ya comenzando con los avisos parroquiales, aquí básicamente pues recordarles que nosotros les estamos pasando todo lo que son los lineamientos, que son estos textos rojos, ¿verdad? Que van como en alarma, con lo que traemos de las conferencias de prensa, ¿verdad? Con documentos oficiales. También les estamos comunicando todo lo que son los lineamientos actualizados. Hemos estado implementando últimamente marcadores, que sería lo nuevo, para que ustedes pues puedan revisar el documento más rápidamente, y pues todo el tema de los infográficos, que también la idea es facilitarles la información de una forma más accesible, más entendible, y pues algunos mensajes positivos, ¿verdad?, que también hemos incorporado. Algunos de los clientes nos han estado pidiendo que si nosotros podríamos hacer una evaluación de del cumplimiento de protocolos y los lineamientos y todo esto que tenemos. Ya tenemos el servicio habilitado, básicamente esa es la ruta con la que eventualmente se seguiría. Y pues que lo puedan conocer. El que esté interesado pues nos puede solicitar una cotización. Tenemos precios sumamente accesibles porque estamos en una situación en donde los costos todos suman, ¿verdad? Entonces pues realmente es un costo casi que muy módico para poderlos también apoyar, y para los que estén interesados puedan conocer esa información. Y pues yo creo que con esto entonces concluiríamos. Más bien, de verdad, muchísimas gracias nuevamente, Andrea, Dedica, y Anita y a Jonathan de Purdi, de verdad que de todo corazón. Muchísimas gracias.